Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura del Mar y hoy estoy haciendo este video para explicar un poco el proceso que ahora vamos a comenzar en tejido de generación enraizada, ¿no? Que es pues el espacio, el portal colectivo que tenemos ya hace 3 años, donde hemos venido haciendo diferentes proyectos para crear una red de conciencia en la Madre Tierra. Entonces, este video pues es para que todos los que resonaron lo puedan ver, porque no sé cómo van a estar nuestros tiempos, entonces lo puedan ver en sus tiempos y desde comprender este video podamos compartir nuestras ideas o ver si podemos hacer una reunión después. También me gustaría compartir este video en YouTube para que más gente pueda comprender un poco este proceso de enraizamiento del cual nosotros estamos siendo catalizadores, ¿no? Desde nuestras cualidades diferentes. Entonces, bueno, voy a compartir un documento que es el proceso de enraizamiento, ¿no? Servidores para hacer tierra fértil. Entonces, en esta reunión voy a hacer que aprendamos o voy a explicarlo desde nuestras ancestras, que vienen siendo las plantas, quienes a través de su proceso de evolución hacen que nazca nuestra conciencia, ¿no? Nuestro templo como lo conocemos hoy. Y recordarnos que estas estructuras pequeñas que se encuentran en todo el cosmos pues nos reflejan, ¿no? El orden de la naturaleza. Entonces, primero vamos a ver cuál es el camino del enraizamiento y qué es ser una persona enraizada, ¿no? Te invito a que tú te hagas esta pregunta tal vez antes, ¿qué es un camino de enraizamiento, no? Entonces, bueno, para comprender esto vamos a comenzar por las etapas que tiene, ¿no? Este proceso primero, y es germinar. El primer proceso que va a ser una semilla es germinar. Una semilla primero reconoce, ¿no? Es consciente de su potencial divino. ¿Para qué? Para dependiendo de sus cualidades únicas en su código genético, poder de alguna forma transformarse. Entonces esto lo va a hacer por medio primero de 4 elementos: del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Del aire, que va a traer el oxígeno que ella necesita para germinar; del agua, que va a traer la nutrición para que ella pueda hinchar; de la tierra, que va a ser el campo fértil donde ella va a crecer; y del fuego, ¿no? Que va a ser la luz del sol, que guía los procesos de todos los seres, este núcleo que guía los procesos de los planetas y demás. Entonces, la semilla genera alquimia de su potencial y cualidad única divina por medio de los elementos. Aquí su primera conexión será con el cuerpo físico, el cual ancla en la tierra. El cuerpo físico es lo que ancla en este ahora el cuerpo emocional, mental y espiritual. Es lo que permite que nuestras diferentes dimensiones íntegras e interdependientes como seres humanos puedan manifestarse en este aquí y en este ahora. Entonces la semilla, cuando se da cuenta de su potencial divino, que será guiado en un constante cambio y transformación por la naturaleza, decide enraizarse. Es decir, yo reconozco que llevo toda la cualidad y potencial de transformarme por medio de algo que me sostiene, que en este caso es la naturaleza. Cuando llegamos al proceso de enraizamiento, que aquí es donde nosotros nos centramos como colectivo en fortalecer esto, es profundizar en el templo. Entonces, ¿qué nos mantiene enraizados? Bases profundas. En este momento, la semilla comenzará a recibir las diferentes herramientas que necesita de la tierra para crecer. Estos son minerales que serán dados por la naturaleza y minerales que sus raíces se encargarán de buscar en las profundidades de la tierra. Los que son dados por la naturaleza son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, y los otros minerales como el fósforo, el calcio, son los que ella comenzará a
por medio de extender sus raíces a buscar. ¿Para qué? Para poder así fortalecer su crecimiento hacia el exterior. Entonces la búsqueda primero de la semilla es germinar hacia lo interior, hacia lo oscuro, ¿verdad? Hacia donde nos podemos enraizar para así florecer. Entonces, esto nos lleva pues a una comprensión directa de nuestro templo, ¿verdad? Enraizar, es decir, reconocer cuáles son los nutrientes que nuestro cuerpo, que nuestro templo necesita para poder así estar en constante cambio y transformación guiados por la ley de la naturaleza. Entonces, acá es hacernos una pregunta que nos invite a reconocer qué es lo que a mí me mantiene enraizado. Es decir, la naturaleza va a tener diferentes ciclos de cambio. Pueden ser estaciones, pueden ser ráfagas de viento, pueden ser tormentas. Y lo que va a permitir que una semilla pueda seguir su crecimiento va a ser la fortaleza de sus raíces, que tan enraizado esté en su ser. Entonces, te invito, ¿no?, que te hagas esta pregunta: ¿a ti qué te mantiene fuerte ante las diferentes manifestaciones de la vida que nos motivan a mover, a cambiar, a adaptarnos? Para mí, yo identifico que son dos. Una es la conciencia, ser consciente de mi templo, desde ahora, de todo lo que sucede ahora, por medio de mis 5 sentidos, de mis 6 sentidos, que son los que interpretan toda esta realidad. Y de ahí, de esta conciencia que surge a través de reconocer mi presente, inevitablemente viene un amor incondicional. Porque si me doy cuenta de que todo se manifiesta y yo lo percibo y hay una relación entre aquello, surge un darse cuenta de que todas esas emanaciones están conectadas. Entonces vamos a ver a profundidad eso. Entonces, en el crecimiento, cuando la planta comienza a seguir su intuición, que guía su propia transformación, la lleva inherentemente a seguir la luz del núcleo, del sol, a seguir la luz. Entonces la planta en este proceso va primero a desarrollar sus cotiledones, que son las pequeñas primeras hojas que la van a invitar a comenzar un nuevo proceso. Este proceso va a ser el proceso de dar y recibir. Este proceso de constante dar y recibir va a ser llamado fotosíntesis. Entonces, su capacidad de dar y recibir van a estar equilibradas. Entre ella recibe, va a comenzar a dar y así va a comenzar su proceso de crecimiento. Entre más crece la planta hacia el exterior, más crecerán sus raíces hacia el interior, hacia sus oscuras profundidades, que le recordarán que está conectada con toda la existencia por medio de sus raíces. En la tierra están los nutrientes. Es verdad que hay nutrición que se recibe desde el exterior, pero la nutrición que permite que la planta esté fuerte es su templo, ¿no? Lo que recibe todos los nutrientes de la tierra. Y en un momento la planta, en su crecimiento y expansión hacia el interior de la tierra, va a toparse con una conexión inherente. Y acá yo puse de ejemplo el micelio, porque el micelio es el internet bajo los suelos, ¿no? Son los filamentos que forman una red delgada llamada micelio que une las colonias de hongos dentro del suelo. Estas redes son notablemente similares a los sistemas nerviosos animales. Al medir la frecuencia y la intensidad de los impulsos pueden ser posibles descifrar y comprender los lenguajes utilizados por estos filamentos para comunicarse dentro y entre organismos a través de los reinos de la vida. Es decir, por debajo todo va a estar conectado por filamentos. Realmente todo está conectado por filamentos energéticos, ¿no? Pero acá estamos usando un sistema que nos da la naturaleza, que es en la cual se basa nuestro templo, nuestra evolución.
Entonces el micelio va a ser encargado de jugar una red neuronal bajo la tierra que va a informar a qué planta le falta este nutriente. Entonces va a jugar también un rol de informar si hay algún virus, pero también lo que más me gusta del micelio es que va a ser la constante transformación entre la vida y la muerte, ¿verdad? Que nos recuerda que todo vuelve al núcleo interior para luego surgir y luego morir y surgir y morir. Y en este hermoso surgir va a haber un cambio, que son los procesos que estamos viendo, que va a ser un cambio todos los días, ¿no? Porque todos los días se representan y se presentan condiciones diferentes. Entonces, el hongo, el micelio, también nos recuerda que a veces en nuestro propio crecimiento, cuando nosotros, no sé, vemos un árbol de ceiba, nos podemos guiar por ese árbol de ceiba. Cuando nuestra intuición realmente sabe y se guía por la luz. Entonces, si yo veo un árbol de ceiba y veo sus hojas y no quiero ser igual a ese árbol de ceiba, me limito, corto mis hojas, entonces no permito que yo pueda crecer y extenderme como mi intuición, como la naturaleza está guiando mi proceso único, como hijo de la misma, ¿no? Entonces acá yo traigo la ley de C, la ley de origen, que fue la primera vez que yo escuché en palabras la interdependencia que me enseñaron los hermanos mayores, los Kogi, de la Sierra Nevada de Santa Marta. La ley de C nos habla de que en la naturaleza todo está conectado, ¿no? Esto no es un secreto, si estudiamos un poco de ecología, todo está conectado. Pero esto nos lleva a un entendimiento más profundo, porque todo lo que es en espíritu es uno, será uno en materia. Es decir, todo lo que es en esencia y se manifiesta en materia, sigue siendo uno en ese espíritu, en esas diferentes manifestaciones que surgen. Entonces los sistemas de la naturaleza nos recuerdan que somos una red simbiótica que trabaja en equipo para así permitir el flujo natural del universo. El flujo natural es la contracción y la expansión. La contracción, la expansión. Entonces, es por eso importante comenzar a hacer estos trabajos colectivos, estos trabajos en red, identificándolos o reconociéndolos con los sistemas de la naturaleza, que son los que nos guían, con los que estamos conectados. Entonces, cuando nos desconectamos de los sistemas de la naturaleza, que realmente nunca te desconectas, hablo mentalmente, nos cuesta ver esta interdependencia y asimismo perdemos el respeto por la misma existencia. Es decir, perdemos el respeto por todo lo que surge de la esencia, ¿no? De ser. Y entonces ya ponemos, esto no es mío, esto no, esto, creamos un montón de barreras. Entonces aquí yo quiero poner un ejemplo porque si bien es verdad que con las comunidades indígenas yo he aprendido que las personas que viven en la naturaleza siembran sus alimentos, están en un constante equilibrio y entendimiento con su ecosistema, se conectan a la información del territorio. Es decir, si yo como todo lo que el territorio me da, ya mismo me estoy conectando a esos procesos que están sucediendo, que beben el agua de esos ríos, ¿verdad? Ya mismo se conectan y generan una fluidez con el ciclo natural del espacio y tiempo donde se ubiquen, sea otoño, sea invierno, sea Colombia, sea Francia. Cada territorio tiene su información única, que de alguna forma nos recuerda la ley de C, ¿no? Lo que tiene su función única en materia, su propósito ecológico y espiritual único en materia, es uno en espíritu. Entonces, esto se me hace muy hermoso. Acá voy a poner un ejemplo, pero cuando yo viví en la naturaleza, vivía en la naturaleza, ahora no estoy, vengo de un viaje largo, pero cuando estaba en la selva, el río guía tu proceso, ¿no? Entonces a veces el río se crecía y todos los seres que hacíamos parte de ese ecosistema teníamos que tomar una forma de adaptación. Las hormigas iban abajo, los monos iban a cierto árbol, nosotros íbamos a casa. Y como que comienzas tú a entender también el lenguaje del río, ¿no? Si el río está turbulento, entonces ya tú sabes, porque si el río está tal vez
con tierra, ya entiendes qué procesos, porque estás en el presente, estás observando. Y desde esa observación entiendes que el proceso del río tampoco está desconectado con tu proceso, porque mira, estás aquí, todo está surgiendo, todo está de alguna forma correlacionado, afecta. Entonces, aquí es cuando desde este espacio de enraizamiento que estamos intentando generar, ustedes y yo y muchas almas que están resonando con esto de reconocerse como semillas y querer volver a esa ley natural que nos ha guiado siempre, que solo está esperando a que nosotros la reconozcamos, porque hablamos del desarrollo integral. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas y nosotros? Es que nosotros, a través de nuestros ancestros, los animales y las plantas, hemos generado una condición más, que es el cerebro. Entonces nosotros, a través del cerebro, vamos a tener 6 sentidos, ¿no? Según nos cuenta el budismo, ya lo explicaré. Pero primero quiero mostrar este diagrama que nos habla del patrón físico. Nosotros muchas veces, cuando en estas épocas donde hay tanta información pero no hay enraizamiento, pues nos podemos perder en, wow, esto es celestial, esto es astral, esto es mental, esto es emocional, cuando todo realmente es uno. ¿Y qué lo ancla a este ahora? Nuestro cuerpo, nuestro templo. Entonces todos estos cuerpos, al igual que la ley de C, funcionan en una interdependencia perfecta. No es que el cuerpo astral está allá y el cuerpo etérico está ahí. No, todo es uno ahora. Entonces la ilusión de la división se crea cuando desde mis raíces no soy consciente de esta interdependencia que es en todos los espacios y tiempos, manifestándose de innumerables maneras. Cuando yo desde mi mente y desde mi emoción no estoy enraizado, entonces voy a ver división en todas partes, ¿verdad? Porque no voy a ser consciente de la ley de C, de que todo es uno, todo lo que es en materia es uno en espíritu. Y significa que en materia todo tiene propósito ecológico y espiritual diferente, que genera una unión, que genera una interdependencia entre el cambio, entre la vida y la muerte, entre la expansión y la contracción, que cada ser va a tener para expandir la experiencia del universo. Entonces el enraizamiento integral humano es enraizarnos en nuestra naturaleza, comienza por enraizarnos en nuestra naturaleza física, que lo hacemos desde que pues, decidimos ser embrión, ¿no? Nacer en esta tierra como cuerpo. Y es enraizarnos de forma natural en nuestra naturaleza mental, emocional. Es decir, cuando yo me enraizo en mi cuerpo, cuando soy consciente de este templo, pues fácilmente me enraizo desde esa naturaleza en mi mente y en mi emoción. Y ya no hay esa cualidad o ilusión de división. Entonces, ¿cuál es la conciencia? Ahí hablamos de la conciencia presente y el amor incondicional que yo les compartía, que son las herramientas que yo pienso de las cuales se desglosan muchas, ¿no? Como el arte, la medicina, se desglosan muchas herramientas que nos permiten motivar este movimiento de profundizar aún más y así poder exteriorizarnos, pero es la conciencia presente y el amor incondicional. Entonces, a mí me gusta explicar esto un poco desde el budismo, que es una herramienta que a mí me ha funcionado para comprenderlo, ¿no? Y experimentarlo, que es lo más importante, ¿no? Porque si lo comprendemos solo y no lo llevamos a nuestra práctica momento a momento, pues queda haciéndoselo un concepto. Entonces, el cerebro, como habíamos hablado, contiene 6 sentidos, ¿verdad? Que son las bases sensoriales internas que nos van a hacer percibir lo externo de diferentes perspectivas, ¿no? Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo, las sensaciones y la mente. Entonces, cuando habla de la mente, habla de que también como un sentido, porque cuando la información llega a través de estos 5 sentidos, un olor, por ejemplo, este olor se desglosa en una sensación física y luego de una sensación física puede ser en una imagen, un recuerdo, en la imagen de la planta, en la imagen de lo que tú percibes que es, y luego puede ser en una charla mental, ¿no?
Desde el Vipassana son las 3 cualidades en las que se desglosa pues a través de los sentidos la información exterior. Y la charla mental, ¿no? Es que nos puede decir, es una flor de eucalipto, el eucalipto no tiene flor, es una flor de jazmín. Entonces, es muy lindo esto porque somos canales de expansión del universo por medio de diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces nosotros a través de lo que percibimos, porque tú no percibes lo mismo que yo, vamos a ver cosas surgiendo innumerablemente. Ahora, en este aquí y ahora. Y cuando podemos estar enraizados en esa ley de ser, en reconocernos aquí, entonces vamos a poder entablar contacto con lo que nos rodea desde el amor, desde saber que tú no estás separado de mí, aun que parezcas, ¿no? Aunque mis sentidos me hagan percibir lo mismo. Son innumerables manifestaciones de lo mismo. Todo lo que es uno, todo lo que es en materia, fue, es y será uno en espíritu. Entonces eso nos permite relacionarnos con más compasión con la vida en general, con las personas. Y ahí es cuando pues hay un aprendizaje histórico, ¿no? En el desarrollo de la humanidad que yo llamo el AAAE. Y es que cada territorio desarrolló diferentes herramientas y sistemas para enraizar el templo, y así en la emoción y la mente de forma consciente y compasivamente incondicional. Entonces yo lo llamo los diferentes pueblos, ¿no? África, Asia, Abya Yala y Europa. ¿No? En África encontramos simplemente la naturaleza de estar conectados, la comunidad, el respetar los flujos de la naturaleza, ¿no? El estar y ser, comprender, escuchar atentamente todas esas emanaciones que surgen para yo saber reaccionar ante eso, pues oportunamente. En Asia, ¿no? Que es el silencio interior, a través de descubrir tu naturaleza esencial, pues descubres la naturaleza esencial del todo. En Abya Yala, que es América, a través de la naturaleza, de las plantas, de la conexión con la información de ciertos lugares, ¿verdad? Como apus, montañas, se genera este conocimiento, ¿no? También de diferentes emanaciones del mundo de los espíritus, también se integra entonces este conocimiento de la ley de C. En Europa, ¿no? A través de la observación exterior, la física cuántica que nos cuenta todo esto, ¿no? Todo. Bueno, no sé si han escuchado, no sé si es la partícula de Bolzón, bueno, algo así, que habla pues que la partícula de Dios. Bueno, ahora no me extenderé un poco en eso, pero en parte la importancia es como a través de diferentes herramientas, en diferentes lugares, el humano ha generado herramientas que le han permitido enraizar en su cuerpo, ¿no? Para así comprenderse en el todo, en las innumerables emanaciones. Entonces, ahí es lo que yo llamo aprender a utilizar nuestro avatar. Enraizar tiene que ver también con reconocer el potencial y aprender a utilizar nuestro avatar, ¿verdad? Acá me gusta compartir una experiencia que tuve en una ceremonia de ayahuasca. Les comparto, no para que lo tomen como verdad, sigue siendo una de las miles manifestaciones que surgen del universo, pero que a mí en ese proceso de mi vida me ayudó a comprender la profundidad. Y yo llegaba como a una especie de laboratorio y ahí me despertaba, ¿no? Y había un guía que me recibía, ¿no? Y también con estos guías, con estos planos bonitos, ¿no? Etéricos, astrales, recordar, enraizar, para no quedarse en eso, ¿no? Muchas veces ahora, como decía, recibimos mucha información y como no estamos enraizados, nos apegamos a muchas cosas como verdad,
y eso nos impide estar aquí ahora. Pero bueno, sigo contando, solo hago esta aclaración porque es una experiencia linda a la que no hay que apegarse, solo hay que permitir que en este momento sea recibida. Y cuando veía a este guía, ¿no?, que tomó esta forma como de un gran espíritu, yo veía que alrededor mío habían muchos seres que yo conocía y estaban pues dormidos proyectándose, ¿no? Y yo preguntaba, wow, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando acá? Estábamos en una especie de sala y él me decía, bueno, ustedes como cúmulo de personas, como cúmulo de conciencia, han decidido proyectarse en este momento en la Tierra, ¿no? Entonces yo veía que todos teníamos nuestros cuerpos. Cuando yo dejaba de proyectarme, pues salía, ¿no? Ya no tenía mi forma física. Y de repente me llevaba por toda la especie de nave donde habían diferentes espacios de proyectarse, ¿no?, en diferentes innumerables universos que existen en este precioso universo en el que estamos en constante expansión y contracción. Y yo le decía, bueno, y entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué todo esto? Si podemos estar y proyectarnos en múltiples lugares y formas, ¿qué hago aquí en la Tierra? Está complicado. Y el mensaje era en parte como, estás expandiendo la experiencia del universo a través de expandir, de experimentar. Entonces, wow, el objetivo de estar aquí en la Tierra, de proyectarnos en muchos lugares como los seres, pues, multiversicos que somos, ¿no? Es para expandir algo más grande que la perspectiva del yo. Es para expandir una red que se quiere experimentar de diferentes formas. Entonces, estamos aquí expandiendo a través de diferentes formas. Y este templo, de alguna forma, va a tener que seguir su curso de expansión y contracción. Y entonces es por eso importante que en esta vida aprendamos a enraizarnos. No para generar un apego como ahora, ¿no? Porque yo veo que mucho en la juventud, ahora con la espiritualidad, vemos tantas herramientas, ovnis, demás, pleiadianos, y entonces perdemos la esencia de dónde viene eso. Y pues viene de donde soy, de donde vengo yo, y a dónde va, pues también. ¿Y qué hace? Pues está en un constante expandirse y contraerse. Entonces, incluso a veces esas herramientas que nos hacen sí expandirnos porque nos sentimos conectados a algo mayor, pues nos apegan a no ver de dónde viene y dónde va, y por lo tanto de ser aquí y ahora. Entonces, bueno, ¿qué sucede después? Es el cuarto paso y es el crecimiento y fortalecimiento de las cualidades de una planta. Cuando una planta ya se enraiza, tiene raíces fuertes en su presencia, en su amor incondicional, entonces puede comenzar a florecer desde esa esencia. Entonces ahí comienza a regularse, a equilibrarse con la ley de la naturaleza, que es la ley de la abundancia. Entonces la semilla tiene unas cualidades únicas, diferentes a todas las semillas, que permitirán que se vuelva un árbol frutal, una ceiba, una flor, etc. Cada semilla lleva una diferente información para expandir la experiencia del universo. Y cuando esta planta enraizada en su verdad, hacia su intuición, comienza a transformarse en un constante cambio, en un constante reencontrarse a través de diferentes manifestaciones del exterior, estas cualidades se irán pues desarrollando, ¿no?, en estos ciclos de la Tierra que surgen, ¿no?, las estaciones, las temporadas de lluvia, y que nosotros los humanos también juegan unos ciclos, ¿verdad? Porque nuestro templo está en constante crecimiento y cambio. Y acá me gusta hablar de los septenios de crecimiento e integración de las diferentes cualidades, ¿no? Porque los humanos estamos cambiando constantemente nuestra piel cada 7 años. Cada 7 años surge un proceso de renovación en nuestras células. Entonces, cada 7 años hay un proceso diferente que vivimos desde niños,
desde adolescentes, adultos, en la vejez, para ya prepararnos para dejar este templo. Entonces, en su crecimiento, la planta se vuelve un árbol que dará sombra apoyando el proceso de otras semillas, que dará materia orgánica, que dará alimento para los demás seres, según su cualidad y virtud única, ¿no? Unos darán manzanas, otros serán hogar para abejas, otros darán mucho oxígeno. Cada quien tiene su cualidad única. Cuando se enraiza en sí mismo, va a permitir poder expresarla. A veces sucede que nosotros, de alguna forma, cuando vemos un árbol, pues queremos ser como ese árbol, no porque está gigante y está muy conectado al sol, pero nosotros tenemos un propósito ecológico y espiritual único. Tal vez yo voy a dar manzanas, pero si yo no me permito plantarme en mis propias cualidades y así permitirme tener las herramientas de lo que estas cualidades únicas necesitan, porque un árbol de ceiba y de manzana o un cactus no necesitan lo mismo que un eucalipto, ¿verdad? Entonces, es enraizarse en su propio potencial divino. Obviamente hay cosas del exterior que te ayudarán, tal vez la sombra del árbol, el fruto que dé, la materia orgánica que te abone, y entonces esto nos recuerda la ley de la naturaleza, que es la abundancia, el constante dar y recibir, el constante servir. La naturaleza a cada instante está sirviendo, dando amorosamente. Y nosotros recibimos, transformamos, damos, recibimos, transformamos, damos. Y ese es un flujo natural de nuestra evolución. Entonces, de allí la semilla, enraizada en su verdad, sin miedo a la vida o la muerte, en una conexión desde sus raíces con los demás seres, se ha dado cuenta que todos trabajan interdependientemente, pues florece. Desde ahí enraiza. Entonces, por eso es importante este espacio de enraizamiento. Porque si no hay este espacio de reconocer, para luego ir hacia mis profundidades, reconocer mis cualidades y de ahí servir a la existencia, de servir a mis hermanos con los que comparto esta casa, y no me refiero a mi casa, ¿no? Sino me refiero a la casa que es la tierra, que todos la compartimos y que a todos nos está moviendo en una sinfonía constante. Pues entonces, ¿cómo voy a florecer? ¿Cómo voy yo a expandir el potencial divino que el universo quiere expandir a través de este templo? Entonces, bueno, hasta ahí un poco, ¿no? El proceso de enraizar y por qué nosotros somos generación enraizada. Porque somos una generación que primero decide decir, soy una semilla que expresa el potencial divino, que es el potencial divino, que es el potencial mismo de la intención de la vida. Llámalo como quieras, divino, intención, intento, hay tantos nombres. Buda, se reconoce en ese ser. Y de ahí va hacia abajo, ¿no? Porque una raíz no puede, imagínate si sale, o sea, tipo, no, yo ya sé que voy para la luz. No se enraiza en su propio templo, ¿cómo va a estar presente de lo que está constantemente recibiendo y dando? Entonces, por eso nuestra fundación se basa en eso, en poder generar esas herramientas para que así todos desde nuestras cualidades únicas podamos comenzar a servir en el proceso que cada uno esté, ¿no? Porque cada uno tiene su proceso único de expansión y contracción, de cambio constante. Entonces, eso para definir, pues, cómo crear un espacio fértil, ¿no? Nuestro objetivo con este espacio holístico que queremos crear, con este espacio de enraizamiento, de ser la tierra fértil para muchas semillas, es tejer una red de personas que puedan brindar en interdependencia, desde la conciencia y el amor, un espacio para que diversas personas puedan comenzar el proceso de enraizamiento, ¿verdad? Quien tal vez ya comenzó esta profundización y ha tomado diferentes herramientas, pues puede fortalecer el proceso de enraizamiento de cada uno, ¿no?
Después de todo, las cualidades diferentes, los recursos diferentes que cada uno necesita no son los mismos. Y el segundo objetivo de este espacio es generar una comunidad activa donde podamos apoyarnos en nuestros procesos de crecimiento y transformación, creando abundancia entre dar y recibir, en especial una red que pueda sostener el proceso de personas jóvenes, ¿no? De jóvenes, de niños, que estamos ahora como en este proceso actual de la Tierra de comenzar a alinearnos desde nuestro templo para poder crear cosas hermosas, que hay un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la nueva humanidad, desde una perspectiva nueva de entendimiento, para así vivir de forma más armónica. Bueno, generar conciencia de nuestro proceso natural, de la ley de ser, generar conciencia de que todo lo que es en materia es uno en el espíritu, para así motivar más personas a desarrollar su potencial, ¿no? Su potencial de dar desde esto, ¿no? Porque a veces incluso se puede caer en el, no, yo doy porque este no tiene, no, pero das porque eso es parte de ti. Estamos aquí sirviendo porque esto hace parte de mí. Tiene diferentes formas, pero hace parte de mi casa, de mi hogar. Entonces sirvo no porque creo que el otro tenga menos o me permito escuchar al otro porque creo que el otro tenga más, sino porque reconozco que estamos en una interdependencia. Entonces, recordando, ¿no? Hacer abundancia a esta hermosa casa, a la tierra, a este hermoso lugar que nos permite proyectarnos y expandirnos por medio de este cuerpo, de nuestros 6 sentidos, de nuestras conexiones, ¿no? De las cuales podemos ser conscientes hacia la fuente, hacia ser. Entonces aquí es cuando pues, nos converge a los que estamos en este equipo, reconocernos para que cada planta, o sea, cómo crear un espacio fértil de enraizamiento, reconocer las herramientas que cada uno siente que pueda brindar. En este espacio es co-creación, ¿no? Que todos podamos decidir cómo guiar este proceso de enraizamiento y reconocemos que para que una planta crezca debe comenzar estando fuerte desde su templo, desde su raíz, desde comprender su templo para poder nutrirlo, y hay muchas formas de nutrición, ¿no? Entonces, física, emocional, mental, espiritual, integrando todos nuestros aspectos como seres humanos. Entonces, bueno, este espacio va a estar abierto para que desde esta explicación tal vez nos veamos en una próxima reunión, cada uno con las ideas y con lo que esta charla le haya tocado, le haya motivado, pueda poner aquí su semilla de cómo podríamos generar este espacio de co-creación, que claramente será virtual porque muchos estamos en diferentes lugares, muchos de los que me hablaron están en Argentina, otros en Colombia, incluso otros en Perú, otros en otros lugares, entonces que cada uno pueda pensar, reflexionar y así en una próxima reunión conocernos, cada uno aportar lo que ha sentido, cómo cree que podamos co-crear este espacio. Bueno, nada, muchas gracias por estar aquí presente, escuchando este bonito mensaje. No olvidemos que obviamente lo importante es la práctica, estar aquí ahora, de todos estos conceptos que aprendemos. Bueno, gracias pues hermanos, que tengan un hermoso y bendecido día, en mucha paz, en mucha felicidad y nada, muy feliz de poderlos conocer pronto por este medio, de poder todos tejer. Chao.